Saludos a todos desde Puerto Rico y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos con dos temas que no están vinculados a la política de los Estados Unidos, que en esos momentos afecta la seguridad internacional. Ya ustedes deben conocer que la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 en el día de ayer miércoles se publicó que subió a 3,1%. Pero tal vez lo que ustedes desconocen es que la NASA dice durante el día de hoy que la probabilidad de impacto bajó a 1,5%. Además, los científicos hicieron un cálculo de la franja de la trayectoria que este asteroide podría impactar en la superficie de la Tierra, indicando que en dicha franja hay 3 ciudades con millones de habitantes que podrían ser impactados por este asteroide. Estas son las 3 ciudades. Bogotá, Colombia, con una población de 11,6 millones. Mumbai, en India, con una población de 18,4 millones. Y la ciudad de Dhaka, en Bangladesh, con una población de 23,9 millones de habitantes. Estamos a un poco más de un mes para que este asteroide ya no pueda ser estudiado, donde esperemos que esta probabilidad de impacto, al igual que ocurrió con Apophis, llegue a cero. Una manera de verlo es al revés, donde en vez de decir que ahora hay una probabilidad de 1,5% de impacto, podemos decir que hay una probabilidad de 98,5% de que no impacte el planeta Tierra. Pero recordemos lo siguiente, que mientras estos asteroides se alejen de la Tierra, por otro lado, la probabilidad de que impacte la Luna sube. La próxima noticia es algo que yo he comentado desde hace años, que tiene que ver con la concentración de oxígeno en el planeta. Un artículo por Science Alert. En resumen, dice que la disminución de plantas que procesan el CO2 y la disminución de las especies, o sea, plantas y organismos que producen oxígeno, estarán disminuyendo hasta que la raza humana se asfixie. Diferentes artículos mencionan que la cantidad de oxígeno del planeta está disminuyendo poco a poco, donde en un futuro que hasta ahora es muy lejano, causará una masiva extinción de la vida en la Tierra. Según estos científicos, la disminución de oxígeno se podrá notar dentro de más o menos 10.000 años, donde naturalmente las personas que viven en las montañas más altas del planeta serán los primeros en ser afectados por la disminución de oxígeno. En cuanto a una extinción total por falta de oxígeno en la superficie del planeta Tierra, los científicos están hablando que eso puede ocurrir dentro de 1 billón de años. Naturalmente, eso no ocurrirá si el ser humano aprende a vivir en paz y perfeccionar las técnicas para terraformar el planeta Tierra, donde podría construir máquinas productoras de oxígeno para mantener un nivel de oxígeno constante en nuestra atmósfera. Recuerden, hay que proteger los pulmones de la naturaleza, como lo son las selvas salvajes del Amazonas y el fitoplancton de nuestros mares. Ahora regresemos a los rutinarios temas de seguridad internacional. Como ustedes saben, el presidente Donald Trump ya de forma abierta no oculta que su discurso de Ucrania es exactamente igual al discurso de Putin. Putin llamó al presidente de Ucrania como un líder no electo que tiene secuestrado el gobierno de Ucrania al suspender las elecciones y que él no lo considera como el líder de Ucrania. El presidente Donald Trump dijo algo muy similar a la postura que ha tenido Putin por meses, indicando que Zelensky es un dictador y una persona que ha cancelado las elecciones en su país para aferrarse al poder y que solo el 4% de su país lo apoya.
La historia nos enseña que durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se afectaron las elecciones en Europa. Además, la Constitución de Ucrania dice que en el escenario de una guerra se suspenden las elecciones en el país. Y una terrible guerra es lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos. Putin dice que la culpa de esta guerra la tiene Ucrania por querer ser parte de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente Trump dice exactamente lo mismo. El culpable es Zelensky en su intento de ser parte de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente Trump fue más lejos en sus acusaciones contra el presidente de Ucrania, diciendo que debió negociar dándole a Putin lo que Putin quiere para terminar esta guerra y que ahora, si no lo hace, se arriesga a perder todo el país. Y esto se une a las otras aseveraciones del presidente Trump de que Ucrania le debe a los Estados Unidos entre 300 y 500 billones de dólares. Mientras que por otro lado, el nuevo secretario de la Defensa de los Estados Unidos, hablándole a la prensa, dijo que Estados Unidos ha gastado 300 billones de dólares en Ucrania. El número real aparenta ser 69 billones de dólares. Peritos han dicho que aceptar una deuda de $500 billones para Ucrania significa entregar el país a los Estados Unidos, porque el documento de Casablanca que exige $500 billones incluye no solamente los recursos naturales de Ucrania, sino también su infraestructura. Dicho en una corta frase, el presidente Trump le ha dicho a Ucrania que se rinda y que acepte todas las condiciones de Putin. Las frases de los candidatos presidenciales demócratas, donde indicaron que el presidente Donald Trump le iba a entregar Ucrania a Putin, se ha materializado, donde en las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos, supongo que están negociando cómo se van a repartir el bizcocho llamado Ucrania. ¿Cómo se va a llevar a cabo la explotación minera de Ucrania para que Estados Unidos pueda participar para recobrar por lo menos parte del dinero de la administración del presidente Biden que envió a Ucrania para enfrentarse contra el invasor llamado Vladimir Putin? Esto tiene serias implicaciones, ya que el presidente Trump está culpando directamente a Zelensky de ser el responsable y de ser el culpable de esta guerra y de estar asesinando a su propio pueblo y diciendo de que el pueblo ucraniano no quiere al presidente Zelensky. La realidad es que no vemos inmensas protestas de los ucranianos exigiendo la renuncia de su presidente y acusándolo de ser un dictador y el responsable de todas las muertes causadas por las Fuerzas Armadas de Rusia. Las mentiras del presidente Trump son parecidas a otras que ha dicho, como por ejemplo, que los canadienses quieren ser parte de los Estados Unidos y los groenlandeses también. El culpar la voluntad del presidente de Ucrania, de sus políticos, de su población, de tener el deseo de ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, como dije anteriormente, tiene serias implicaciones, porque significa que el presidente Donald Trump estaría culpando a la presidenta de Moldavia de ser la culpable de que Putin invada su país, porque la presidenta, el primer ministro, los políticos y la mayoría de los ciudadanos de Moldavia tienen el deseo de ser parte de la Unión Europea. De la misma forma, si Putin invade al país fronterizo de Finlandia por la decisión que tomó Finlandia el 4 de abril del año 2023 de unirse a la OTAN, donde Putin puede usar la misma justificación que utilizó con Ucrania de que el país fronterizo de Finlandia al unirse a la OTAN es una agresión
y un peligro para la seguridad nacional de Rusia. Entonces existe una gran posibilidad de que el presidente Donald Trump acuse a Finlandia de ser el agresor, coincidiendo con la postura de Putin. Y así sucesivamente, con todos los países fronterizos con Rusia que se hicieron miembros de la OTAN temiendo al nuevo presidente hostil ruso llamado Vladimir Putin, donde esos países son Lituania, Estonia y Latvia, que se unieron a la OTAN en el año 2004. Y creo que podemos incluir a Polonia, que se hizo miembro de la OTAN en el año 1999. Recordemos que Putin se convirtió en presidente de Rusia en el año 2000. Y como les he indicado a ustedes en muchas ocasiones, una vez Putin llegó al poder, dijo claramente que todo lo que fue de Rusia y de la Unión Soviética volverá a ser de Rusia. Y que Rusia sería tan temida como lo fue una vez la Unión Soviética. Comenzando así una nueva guerra fría, ya que Putin comenzó a reconstruir el poderoso ejército que tuvo una vez la Unión Soviética. Por ende, las serias implicaciones de la postura del presidente Trump con Ucrania significa que no defenderá a los países que he mencionado porque los acusará de ser los agresores cuando se unieron a la OTAN. Mientras el presidente Trump acusa a Zelensky, se han intensificado los ataques entre los rusos y los ucranianos. Y solo podemos suponer que como los líderes de los países europeos conocen sobre las implicaciones serias de la postura del señor Donald Trump con Ucrania, deben estar rompiéndose la cabeza de cómo defender a Ucrania y a los países que he mencionado, ya que no pueden contar con el presidente Donald Trump para defender esos países. La decisión de Donald Trump, tal vez dentro de las fronteras de los Estados Unidos, para sus seguidores, podrá ser parte de la frase Make America Great Again. Pero el mundo exterior posiblemente lo vea de una forma muy diferente, que es un presidente Trump débil y chupamedias del presidente Putin. Hablemos de otro tema forzado, que es la Franja de Gaza. Se informó que el grupo armado de Hamas entregó los cuerpos sin vida de un hombre, una mujer y sus 2 hijos el 20 de febrero. Naturalmente, estos cuerpos deben estar en un avanzado estado de descomposición, donde supongo que la identificación final, si es posible, será a través de su DNA. Según la noticia, sus cuerpos sin vida estaban en ataúdes, con una fotografía de ellos en cada ataúd. Y esto nos lleva a lo que yo les indiqué a ustedes cuando comenzó la entrega de rehenes, que fue lo siguiente. Y de seguro que muchos de ustedes tenían la misma idea, de que en el momento que se empezaran a entregar cuerpos sin vida, ese sería el fin del cese al fuego, porque significa que los demás rehenes han fallecido. Así que, a mi entender, si el grupo armado Hamas no produce rehenes con vida en las próximas 24 o 48 horas, las bombas de 2.000 libras volverán a caer sobre la Franja de Gaza. La nueva operación militar contra los palestinos continúa en Cisjordania, donde una redada por las Fuerzas Armadas de Israel le quitaron la vida a 3 palestinos en el campo de refugiados llamado Farah. También se llevaron a cabo ataques en el poblado de Beita y en el poblado llamado Beit Funk. También se llevaron a cabo operativos militares contra escuelas operadas por las Naciones Unidas, al igual que pasó en la Franja de Gaza. La información de cuántos fallecieron y cuántos heridos hay en todas estas operaciones militares todavía no se ha publicado. En la foto de la noticia se puede ver cómo han comenzado a destruir con equipo pesado las residencias de los palestinos
con todas sus pertenencias dentro de sus hogares. Como ustedes saben, en el resumen de noticias anteriores les indiqué de que el señor Benjamín Netanyahu en un mensaje público había dicho, contradiciendo lo que había dicho antes, de que el desalojo por parte de los palestinos de la Franja de Gaza sería voluntario y que es normal que la gente se vaya de escenarios de guerra. El día 19 de febrero, el ministro de ultraderecha del Ministerio de Comunicaciones de Israel dijo que la campaña de Israel, donde recordemos que habla el ministro de Comunicaciones, la campaña de Israel es expulsar permanentemente a los palestinos de la Franja de Gaza y que dicha expulsión se hará a la fuerza y no por migración voluntaria. Aquí en Puerto Rico tenemos la frase, más claro, no canta un gallo. El 20 de enero, el presidente Trump, emitió una orden ejecutiva con el título poniéndole fin a utilizar el gobierno como un arma de venganza. Uno podría pensar inmediatamente, leyendo el título, de que esta orden ejecutiva prohíbe que se tome acción vengativa contra la administración del presidente Joe Biden. Pero su contenido dice todo lo contrario. Investigar todos los incidentes donde alegadamente la administración del presidente Biden utilizó el gobierno como un arma política para tomar acción vengativa. Durante los últimos días hemos visto una gran cantidad de renuncias por fiscales y jefes de agencia, como por ejemplo la directora del Seguro Social y el director de la FDA, que no se van a dejar utilizar por el presidente Trump, donde su honor es más importante que sus habichuelas y prefieren renunciar o renunciar en protesta de todos los despidos en sus agencias, en un acto fraternal con sus compañeros de trabajo. Una de estas renuncias fue un experimentado fiscal del Departamento de Justicia que se rehusó a investigar criminalmente la administración del presidente Biden por la otorgación de contratos relacionados al clima y de paralizar y congelar los fondos de esos contratos, incluyendo congelar los activos del recipiente de esos contratos. O sea, para dar un ejemplo hipotético, si la administración del presidente Biden otorgó un contrato a una compañía X para efectuar un estudio del impacto ambiental sobre la población de osos polares y sus efectos climáticos, si se lleva a cabo una operación de extracción de petróleo en la costa norte de Alaska, este fiscal federal tenía que congelar el proyecto y el dinero que tenía la compañía X en su cuenta bancaria, más buscar cómo someter cargos criminales sin que la solicitud estuviese sustentada en evidencias que acompañen la orden para dicha investigación criminal. Recuerdo haber leído en alguna parte que debido a que la inmunidad presidencial cubre al expresidente Biden, el señor Trump estaba buscando maneras para que fiscales estatales de un estado naturalmente rojo emitieran acusaciones criminales contra el presidente Biden por crímenes cometidos a nivel civil. La contradicción es que me recuerdo cuando los abogados de Donald Trump impulsaban la idea de que la inmunidad presidencial también incluye crímenes cometidos a nivel estatales. Pero con el poder que tiene el nuevo rey Donald Trump, en estos momentos yo sospecho que en algún momento el presidente Biden se convertirá en preso político junto con otros congresistas demócratas. Hay que hacer la aseveración que todas estas renuncias son bienvenidas por el grupo que redactó el proyecto 2025, porque en su agenda plasmada en ese proyecto está sustituir a todos los cesanteados y los que renuncien por personas leales al señor Trump. El sector aéreo, o sea,
las aerolíneas de los Estados Unidos hacen un llamado de emergencia para que se asignen fondos para el personal de tráfico aéreo y de la tecnología que se utiliza para administrar y monitorear el tráfico aéreo en los Estados Unidos. Repasemos rápidamente qué ha hecho el presidente Trump para que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, tengamos confianza de que estamos seguros cuando viajamos en líneas aéreas. Cosas que ha hecho Trump para aumentar la seguridad aérea y para que usted se sienta más seguro. No ha nombrado al nuevo jefe de la FAA, cuya plaza está vacante. Despidió a todos los miembros del Comité de Seguridad de la FAA porque no hacen falta. Mandó a despedir a todos los empleados reclutados bajo programas DEI en la FAA. Despidió a los empleados temporeros que estaban en entrenamiento y también despidió controladores aéreos para bajar la plantilla laboral. Le envió a los empleados de la FAA y a los controladores aéreos las cartas para que renuncien con 8 meses de salario con beneficios. Y se puso a decir y tuitear que la FAA está llena de ineptos. Y después se atreve a decir que con él tenemos la mejor agencia de la FAA de la historia, como la tuvimos cuando él era presidente en su primera administración. Yo no sabía que todo el personal y todos los controladores aéreos de la FAA, que son empleados de carrera, comenzaron a trabajar en enero del año 2021 con el presidente Biden hace 4 años atrás. El señor Trump debe estar seguro que todos nosotros somos imbéciles y que no sabemos que estos empleados estaban trabajando para la FAA, no solamente para la primera administración de Donald Trump, sino también durante la administración de Obama y posiblemente algunos desde la administración del presidente Bush, porque son empleados de carrera que trabajan 30 años o más en el gobierno federal. Hagamos un rápido recuento del personal esencial que ha despedido Donald Trump hasta el presente. Durante su primera administración despidió a todos los peritos del CDC especializados en manejo de pandemias y epidemias que trabajaban para el CDC y tuvimos la pandemia del COVID-19. En el presente despidió a todos los peritos especializados en el virus del H5N1 y ahora está tratando de que esos peritos vuelvan a su trabajo. También despidió a los peritos que cuidan y mantienen las bombas nucleares de los Estados Unidos, donde también los está buscando para que regresen al trabajo. Despidió a los peritos en clima de la NOAA, donde también les tuvo que solicitar que regresaran al trabajo. Está despidiendo otra vez personal en el CDC, donde supongo que volverá a despedir a los peritos en epidemias y pandemias. Y mi enorme preocupación es que despida al personal que cuida y mantiene los patógenos más mortales del planeta en cámaras de invernación en el CDC de Atlanta. En estos momentos está despidiendo a más de 6,000 empleados del IRS en plena época de procesar planillas federales. Y tenemos el asunto que ya mencioné de los controladores aéreos. Todavía faltan todos los despidos que Dodge llevará a cabo en el Pentágono, donde simultáneamente el secretario de la Defensa dijo que estaba preparando la lista de todos los generales que serán despedidos, porque se está llevando a cabo una reducción de todo el personal asociado al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Esperemos que no despida al personal federal de la OST, que es el personal que custodia el transporte de armamento nuclear y materiales nucleares, y otros servicios similares de personal de seguridad.
asociado a materiales nucleares llamado la FPF. Este es el personal que custodia las localizaciones donde Estados Unidos guarda su armamento nuclear y sus materiales nucleares. O sea, en la carrera de ahorrarse $2 trillones, se puede afectar grandemente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Recordemos que en estos momentos el secretario de la Defensa ha dado órdenes de que hay que identificar $50 billones del presupuesto del Pentágono para desviar ese dinero a prioridades del señor Donald Trump, que incluye operaciones en la frontera sur de los Estados Unidos. Alegadamente se le presenta al pueblo a través de la prensa de que estos 50 billones salen de la cancelación de programas asociados al cambio climático y programas woke, donde nadie sabe cuál es el significado de la palabra woke, porque parece que es cualquier cosa que no le guste al presidente Trump o a la ultraderecha. El presidente Trump, mediante una orden ejecutiva donde reclama poderes de monarca, se otorga poderes que le permiten que todas las agencias independientes reguladoras establecidas por mandato congresional, o sea, que no fueron creadas por una orden ejecutiva, sino que son creadas por el proceso congresional de aprobación de una ley. Estas agencias independientes se supone que estén protegidas de la interferencia presidencial. Ahora, de un plumazo, se reportan al presidente Donald Trump. Entre estas agencias hay una que a mí me preocupa mucho, que es la que asegura el dinero que usted y yo tenemos en los bancos, que es el FDIC. Esto significa que ahora el presidente Trump puede meterse en las oficinas del FDIC, dando órdenes y reestructurando a su favor dicha agencia independiente. Los que han leído el proyecto 2025 saben que unificar todas las agencias para que se reporten directamente a Casa Blanca, incluyendo las agencias independientes, es parte del proyecto 2025 para la creación de un nuevo dictador de los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva del presidente Trump es ilegal, pero no vemos que el Congreso o la Corte Suprema detengan a este dictador, o debo decir, al monarca Trump. Y no es que yo me esté sacando del bolsillo lo del monarca Trump, porque él mismo se dio el titulito en sus cuentas en las redes sociales. Hablemos un poco del próximo confrontamiento militar de los Estados Unidos en el escenario de tierras de México contra los carteles de narcotraficantes. Se ha publicado que se han catalogado como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, al MS-13 o lo que se conoce como el Mara Salvatrucha, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco, la Nueva Generación, Carteles Unidos, el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo y el cartel conocido como la Nueva Familia Michoacana. Simultáneamente y en operaciones aprobadas por el gobierno de México, se alega que la CIA está llevando operativos de reconocimiento sobre espacio aéreo de México, adyacentes a las fronteras con México, utilizando drones no tripulados que supongo que son como el que tenemos aquí en Puerto Rico. En este momento las operaciones que no están aprobadas por el gobierno de México es una operación militar de invasión en territorio mexicano, que sería una violación a la soberanía nacional del país de México. Como les indiqué anteriormente, no se ha visto en ningún momento que Estados Unidos haya cumplido con su promesa de llevar a cabo operaciones para impedir el contrabando de armamento estadounidense por la frontera hacia territorio de México. Y por ende, la presidenta de México indicó que iba a fortalecer las acciones legales contra las fábricas de armamento de los Estados Unidos.
estas patrullas por drones sobre los cielos de México por lo menos tienen la misión de localizar dónde están los laboratorios de fentanilo y naturalmente dónde se agrupan los narcotraficantes. Y para terminar, voy a mencionar que el copresidente de los Estados Unidos, el señor Elon Musk, sugiere en su cuenta de su red social que se ataque a los carteles de droga en México utilizando letales drones Reaper. Los carteles de drogas son organizaciones que se mueven entre la población y lo que sugiere el señor Elon Musk puede causar severos daños colaterales que a su vez pueden causar serios problemas diplomáticos entre los dos países. A mi entender, el curso más adecuado es localizar los laboratorios de fentanilo y otras localizaciones esenciales de los narcotraficantes y llevar a cabo una redada donde participen oficiales de México y oficiales de la DEA. México no es Afganistán, México no es Pakistán, México no es Irak, México no es Siria, México no es Yemen. Así que las operaciones militares que se realizaron en esos países no se pueden realizar en suelo de un aliado de los Estados Unidos que comparten una frontera. Hace unos minutos atrás me enteré que Kash Patel es el nuevo director del FBI y por ende el propagandista más popular de Moscú de nombre Solovjov debe estar celebrando hoy, ya que sus 3 candidatos han sido confirmados. La señora Bondi como secretaria de Justicia, la señora Tursi encargada de todo lo que tiene que ver con la inteligencia de Estados Unidos y el señor Patel como director del FBI, donde este trío se une al Manchurian Candidate llamado Donald Trump, donde Solovjov espera que destruyan a los Estados Unidos desde su interior. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.